Hola, buenas, somos estudiantes de nutrición del Instituto IP Chile y aquí estamos con la nutricionista Valentina Alam, que egresada de la Universidad de Finisterra. Actualmente ejerce en la clínica Dávila. Bueno, hoy día nos va a hablar más que nada de su experiencia laboral, desde que salió de la universidad en el año 2018, cómo se ha sentido, cómo llegó hasta el punto donde está ahora trabajando. Hola, ya, bueno, yo sí, salí el 2018, yo igual les comentaba, no tuve pseudo suerte, siempre no tengan miedo como a enviar sus currículum, sus cosas, como uno nunca sabe las oportunidades que se les van a presentar y bueno, ha sido como todo un proceso estar, esto ya casi 6 años que cumplo ahora en agosto en la clínica, porque el área de la nutrición no es tan fácil porque no está muy bien valorada en general en las carreras como de la salud. Siempre queda así como el pelo en la cola y al final yo siento que depende mucho de uno hacerse valer como para que la nutrición sea algo importante en el paciente. Vamos a empezar con la primera pregunta, que sería, ¿cuál fue tu motivación para estudiar nutrición? Les voy a mentir. La verdad no es algo así como que quise toda mi vida, pero sí que se me presentó, bueno, no típico que en el colegio van las ferias universitarias y te van mostrando como los distintos tipos de carrera y la verdad a mí en ese momento fue cuando me llamó la atención como nutrición, me lo presentó una persona y cómo influye en verdad todo lo que es la alimentación en la vida de la persona, ya sea en enfermedades, en recuperación, en distintos aspectos como de la vida. Y ahí fue cuando me decidí y dije como ya, esto es lo mío y me quiero dedicar a esto. Vamos a continuar con la siguiente pregunta, que fue, ¿qué te motivó a escoger tu trabajo? Pucha, al uno ingresar como nuevo trabajador a un lugar de clínica, en este caso, uno va pasando por distintos servicios, como que usualmente te rotan, entonces tú vas viendo como distintos tipos de, si bien a mí siempre me gustó la clínica por la fisiopatología, como cuando me lo iban enseñando en la universidad, al momento de trabajar es cuando tú realmente te das cuenta como si esto es lo que te gusta o lo que no, porque ahí es cuando te vas a desempeñar, como tienes la interacción con el paciente, con el personal médico, porque al final esto es no solo médico, enfermería, esto es un trabajo multidisciplinario, entonces igual a veces influye mucho las relaciones que uno tiene en el trabajo para que te guste o no, como el ambiente laboral también influye mucho. Y al yo llegar y pasar por distintos servicios, ya sea maternidad, pediatría, UTI, UCI, médico quirúrgico, entre otras. Bueno, ahí en realidad yo al pasar por UCI en la pandemia dije como me gusta ver esto, me gusta ver cómo es que un medicamento te puede interaccionar con la nutrición, como con un paciente que está inestable, no sé, ir aprendiendo al final algo que igual se ve muy poco dentro de la carrera, pero que influye mucho en los pacientes, como tanto en estadías de hospitalización, no sé, a mí por lo menos todo lo que es como interacción farmaconutriente y como lo que se administra en el paciente, cómo influía a la hora de alimentarse y a la hora de la recuperación, eso fue como lo que más me llamó la atención y por eso me gustó este servicio y estudié y peleé para estar donde estoy ahora. Mi nombre es Isidora y quisiera saber, dentro de su carrera, ¿cómo podrías explicarnos alguna, o contarnos más bien, alguna buena y otra mala experiencia que hayas tenido que pasar? La buena experiencia es que igual la gente te puede apañar mucho, te acompañan mucho, te enseñan cosas como uno al final, al estar relacionándose con distintas como áreas de la salud, uno va aprendiendo muchas cosas que al final, aunque uno no quiera, te influyen directamente en la nutrición. Entonces, el lado bueno es que yo siento que uno al momento de estar trabajando, esa como interacción de equipo multidisciplinario te ayuda mucho en tu experiencia laboral, como persona y como profesional. Eso como el lado bueno y el lado, no sé si malo, pero lo que les mencionaba anteriormente de que como la nutrición en muchos lugares está infravalorada, como al final siempre la gente primero privilegia lo que es médico, después enfermería, entonces lo que es nutrición al final se va para atrás. El ingresar como al trabajo y tener que estar al principio una pelea constante de luchar porque en verdad esto sí sea algo importante, que ahora yo le comentaba a los chiquillos al día de hoy, ya eso lo logramos, o sea, ahora
uno puede sugerir algo y al tiro sí, haz lo que quieras, como si esto es lo que, claro, si esto es lo que tú quieres hacer y es lo que tú consideras mejor para el paciente, perfecto, yo lo dejo la indicación solamente. Entonces, es bueno y malo porque costó llegar hasta ahí, generar esa confianza como profesional para inculcar que la nutrición en verdad es algo muy importante, pero también es algo bueno porque una vez lograda en verdad te consideran como un profesional, uno más, y al final recaen entre la responsabilidad y las decisiones en ti, que es en el pro del paciente. ¿Cómo definirías la alimentación en Chile y especialmente en tu área? ¿A qué se refieren con mi área? ¿Con el área clínica? Con el área clínica UCI. Ah, ya. Pucha, en Chile yo considero que, bueno, la alimentación no está muy bien enfocada, todavía faltan muchas normas ministeriales que aplicar, lamentablemente las prioridades de la gente tienden a ser en otras cosas más que en una alimentación saludable. La gente siempre está prefiriendo no sé, pues una comida chatarra que al final, claro, te puede salir más barata en el momento, o la bebida, versus una alimentación más sana que uno puede ir a la feria y en verdad encontrar baratas las frutas, las verduras y todo para tener una alimentación mucho más completa. Pero entonces, por ese lado yo encuentro que a Chile le falta mucho todavía evolucionar en ese sentido, como de tomar conciencia en lo que es la alimentación. Y pucha, en el caso de cómo es en mi área, ¿Tu trabajo, sí? yo trabajo mucho en realidad no con pacientes que están despiertos o que están conscientes, claro, orientados. Entonces la alimentación muchas veces se basa en fórmulas parenterales o enterales, ya sean prellenadas magistrales, el tema de la parenteral, y en el tema de la enteral es ver netamente de acuerdo a un sinfín de parámetros del paciente, a exámenes diarios, a glicemias, a un montón de cosas, cómo este paciente tolera y cómo yo puedo ir adecuando su alimentación para lograr como los requerimientos hacia él. Obviamente también tengo pacientes que están despiertos y todo, pero usualmente como salen de una intubación, requieren como otro tipo de procesos para llegar a la alimentación vía oral, como una evaluación por fonoaudiología. Entonces ahí se va haciendo como distinto el tema de la alimentación versus otros servicios. Que vas haciendo como el acompañamiento para la recuperación. Claro, exacto. Ahí yo, bueno, trabajo de la mano con fonoaudiología, entonces dependiendo de cómo lo evalúen para deglución, que es igual vamos viendo así como no, sabes que esta paciente está orientada, está somnolienta o está muy enlentecida, y dependiendo de eso también la fonoaudióloga me solicita alimentos para poder evaluar al paciente y ir viendo como si es que puede o no alimentarse, y de poder alimentarse con qué tipo de consistencias es, y de acuerdo a ese tipo de consistencias lo que yo igual voy viendo como suplementaciones, porque obviamente no sé, pacientes con tubo, muchas veces las intubaciones son agresivas, generan como daños, entonces tienden a tener trastorno de deglución, que si bien no son permanentes, pero requieren una rehabilitación al respecto. Entonces si es que no sé, yo inicio con régimen papilla, que es muy habitual en un paciente post-extubación, ahí voy a tener que ir adecuando mis suplementos, ya sea con espesantes o con distintas consistencias, para poder entregarle al final lo que él necesita, si es que no tengo como otro medio de alimentación. Mi nombre es Francisca, y ¿de qué forma usted cree que ha ido evolucionando la nutrición en Chile? Yo creo que igual ha evolucionado de forma favorable, porque si bien igual se está tomando conciencia al respecto, sobre todo en las edades como más tempranas, en los colegios ya hay distintos tipos de normativas. Ahora los colegios usualmente no están vendiendo como comidas chatarras, por así decirlo, están haciendo minutas para los niños. De hecho, en muchos jardines están contratando a nutricionistas, porque tengo colegas que se están dedicando a eso, para hacer minutas, claro, hacia los niños, ya sea de colaciones o de alimentación completa, como hay niños que almuerzan, toman desayuno en los jardines o colegios. Entonces encuentro que por ese lado ha progresado mucho, versus yo cuando iba en el colegio, no sé, año 2005, o sea, yo me acuerdo que vendían completos ahí, todo el mundo se compraba que los completos, los soufflés. Entonces, claro, igual obviamente la alimentación es un equilibrio de todo, pero es muy bueno que ya hayan incorporado esto de empezar a tener nutricionistas en los colegios y en los jardines, porque ya te da un pie para lo que es la salud de lo que es la salud de los niños en este caso, porque por eso también se estaban formando enfermedades como a tan temprana edad, diabetes, resistencia a la insulina, hipertensos, o sea, gente con obesidad a muy temprana edad, que al final todo eso te lleva con problemas vasculares y de otros tipos a larga data. ¿Y cómo cree usted que la nutrición colabora en el impacto alimentario de la población chilena? ¿Cómo en qué sentido? Lo que se está como planteando actualmente.
O sea, es que yo creo que va un poco de la mano con lo que decía anteriormente, que es todo como para la prevención igual de enfermedades como crónicas a larga data, sí. Como que por ese lado yo veo el enfoque. Hola, me presento, yo soy Valentina también. Sí. ¿Cómo ve proyectada su área en algunos años? ¿Como cómo me proyecto yo o lo que hago actualmente? Tu área, el área UCI, más que nada, cómo te proyectas, como tú decías antes, que durante estos 6 años has ganado como terreno en el sentido de que han tomado más importancia. ¿Cómo te proyectas de aquí a unos años más? Uy, difícil. Obviamente. Claro, por supuesto. No, o sea, es que yo creo que igual ya, por ejemplo, han pasado 6 años desde que yo egresé y estoy trabajando, entonces siento que igual ya hemos ganado mucho terreno y hemos avanzado mucho, como que al final, como yo proyecto mi carrera, es solamente seguir especializándome en el área para el pro de mis pacientes, como siempre sale nueva evidencia y distintas interacciones que pueden llegar a afectar como en los pacientes, al final es eso, como yo ya tengo el respeto que me costó ganar en el servicio en el que estoy, poder aplicarlo obviamente en otros lados si es que es posible, pero y siempre seguir al final estudiando para poder tener todas las actualizaciones y tener el pro del paciente. Al final es eso. Y ahora la otra pregunta, que quizá puede ser un poquito más personal. ¿Qué piensa usted sobre la frase de los alimentos son siempre más saludables? Los alimentos light siempre son más saludables. Light es un concepto que, claro, la gente dice como light es más sano porque viene sin azúcar, creen la gente, sin esto, pero al final el concepto light es reducido puede ser en distintos ingredientes y no necesariamente algo más sano en sí, porque pueden generar como más aditivos o más otro tipo de preservantes y cosas para poder llegar al mismo alimento. Mucho más procesado. Exacto. Igual eso también a larga data te afecta en la microbiota intestinal y la microbiota intestinal influye en todo, en inmunidad, en digestión, en todo lo que uno al final procesa, o sea, en cuanto te enfermas, porque todas esas bacterias se comunican al final con tu sistema inmune y va de la mano. Entonces, yo la verdad no soy muy en pro de las cosas light, ni que todo tenga endulzante. Si bien el endulzante sí sirve para disminuir también como las cosas, como los azúcares que consume la gente, sobre todo cuando hay como un sobreconsumo, también te puede generar como otros problemas a larga data, sobre todo, por ejemplo, igual se genera la estimulación de la insulina, te puede llevar a una insulina resistencia. Entonces, sobre todo en los niños más pequeños, yo siento que a veces es más sano darles azúcar que darles el endulzante o algo light como reducido que les va a afectar a la larga como en todo el tema esto de microbiota intestinal. O sea, en tu caso, por ejemplo, sería como lo más natural, sería como la mejor opción. Los productos menos procesados. Exacto. Yo soy en pro siempre de lo más natural, más que los endulzantes, lo reducido, no. Bueno, yo soy Anet y mis preguntas son, pensando en el aumento de la obesidad, diabetes 2 y enfermedades cardiovasculares que se han registrado en el último tiempo, ¿con qué tipo de alimentación específica cree usted que podría prevenirse este tipo de enfermedades? Hablando como generalmente. En el ámbito general es lo mismo que decía, lo que pasa es que las preferencias alimentarias como de la gente están mal enfocadas porque la gente tiende a preferir por bajo costo, entre comillas, como cosas más procesadas o comida chatarra, pero al final es como el simple hecho de hacer una comida casera, como... claro, te puede demandar un poco más de tiempo, es más fácil obviamente pedir por las aplicaciones nuevas y todo, pero yo creo que el enfoque va en llevar a la alimentación casera, como que eso es lo principal. Comprar en las ferias, porque en distintos lados hablo de eso porque usualmente la gente dice como no, es que la fruta o la verdura es muy cara en el súper o que no sé qué, porque igual uno cuando, por ejemplo, a mí me tocó hacer mi práctica en CESFAM, la gente usualmente va porque están obligados para que le den los medicamentos, pacientes crónicos. Entonces, estos pacientes, tú les intentas inculcar como el tema de la alimentación y están negados así como, no, es que su alimentación es muy cara, como que la gente siempre asume que para comer sano hay que gastar mucho dinero, claro. Claro, exacto, pero... no, la gente como que no dimensiona el hecho de, no sé, tú puedes comprar 1 kilo de lentejas y el kilo de lentejas te hace una olla gigante como para alimentar a toda una familia, entonces como que falta ese cambio de switch, claro, para inculcar una alimentación de casa, que era como al final lo que se hacía años atrás. La última pregunta es como, ¿qué consejos podría dar a los estudiantes que se encuentran comenzando esta carrera, hablando de su experiencia a lo largo de su carrera como estudiante y posteriormente como nutricionista? Bueno, ya que he pasado por toda la etapa,
Mi consejo es, como nunca dejen de estudiar, esto igual ya lo habíamos hablado, es súper importante siempre tener la actualización. Si no saben algo, como búsquenlo, no se queden con la duda, no se queden en el no sé, siempre ir y buscar como la respuesta a la interrogante. Lo mismo que si después les toca hacer alguna práctica, algo, y les están preguntando algo, tampoco digan no sé. Siempre investiguenlo o vengo con la respuesta en un rato, pero siempre estar manteniéndose informados al respecto. Y bueno, también algo que mencionamos. Confianza también con tu paciente. Exacto. Y también, bueno, algo que mencionamos en un momento fue el tema de las habilidades blandas. Ya el trabajo en equipo para un personal de la salud es muy, muy, muy importante, porque no es como que yo entrego mi alimentación y listo. Yo dependo de médico, de enfermera, de fonoaudiología, de kinesiología, que le hagan la terapia, que le hagan el examen, que el ayuno. Entonces, hay un montón de cosas que influyen. Entonces, las relaciones interpersonales al momento del trabajo, las habilidades blandas en este caso, son muy importantes. Ya sea con un simple saludo, te puede ayudar a apoyar como este trabajo en equipo sea como mucho más ameno. Me gustaría agregar algo así, quizá también es un poco más personal, pero si nos pudieras contar sobre alguna anécdota durante tu etapa como estudiante, como no sé, de algún ramo, algo que te costó, algo así. O sea que Háblanos de biología, por favor. lo que pasa es que, bueno, yo debo decir que en mi primer año de universidad igual fui bien floja. Después yo le tomé la conciencia al respecto y ahí ya no tuve problema. Como chascarro en sí como en la universidad, no, siempre hay cosas que a uno le cuesta más, le cuestan menos y obviamente tienes que darle como más enfoque a eso, pero al final como que en la universidad tú tienes que intentar como descifrar cuál es el método que a ti te sirve como para poder aprender las cosas. Por ejemplo... Yo creo que va como en cambiar el switch también, en el Sí. de que ya no es un liceo, sino que Claro. es una educación Por ejemplo, así que como depende más de ti. muy a modo personal, a mí ese cambio de switch me lo hizo echarme un ramo. Que también es algo que tenemos que dejar en claro, que es como que muchos teníamos el miedo de echarse un ramo, es como morir al tiro. Ya, No es así. eso no pasa y tampoco, o sea, el hecho de echarte un ramo tampoco define tu carrera. Como que, si bien, claro, uno tiene que dar lo mejor de sí, intentar no echárselo, etcétera, no es algo que va a definir como tu vida laboral. Ya, yo como le decía, eso igual depende netamente de ti. Exacto. Pero, no, así como, yo creo que eso, me costó mi primer año y como anécdota de internado puede ser como siempre escuchen lo que les dicen la enfermera o otro profesional, porque bueno, yo hice mi internado en hospital y en el hospital te mandaban a la nutricionista a cambiar las enterales y en este caso me mandaron a cambiar una gastro, como una alimentación por gastro, y te enseñan cómo tienes que clipar como la gastro para que no se te vaya el alimento y no manches todo. Yo figuré dejando la gastro suelta y manchando todo y después la enfermera me quería matar. Entonces siempre muy atentos, si tienen dudas, siempre es mejor preguntar que quedarse con la duda. La verdad que es más tonto el que no pregunta. Exacto, sí, 100%, de todas maneras. Para finalizar la entrevista, queremos darte las gracias por recibirnos, por La paciencia. por la paciencia, por contarnos un poco el mundo al que nosotros queremos llegar. Como estudiantes también nos interesa mucho escucharte. Y eso, muchas gracias.